Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos más a que se terminen de conectar sus compañeros. Les comparto pantalla de la información que les envié del formato que le tienen que dar a la tabla. Sí, hoy se entrega la práctica. Este formato es el que ya le debieron de dar a la información de la práctica que dice administrar información. Deben de ser en total 30 registros. Estamos sumando un registro más, que es el registro 12, y le estamos dando formato a la tabla.
Para el formato de la página, no vamos a entregar el archivo. Por eso ya no les hice referencia al formato de la página. Van a ser 2 páginas en total. Puede ser hoja tamaño carta horizontal, pero no lo limiten a una sola hoja, porque van a ser 2 hojas. Si es que quieren trabajar el formato de la página. No vamos a entregar el archivo de Excel como tal, por eso ya no se lo solicito. Bien, vamos a iniciar. Buenos días a todos. Les comparto mi pantalla. Ya tenemos las calificaciones en esta boleta que les había yo proporcionado en el periodo pasado, en donde llenaban ustedes sus calificaciones. De hecho, si observan en esta boleta, si yo tenía una calificación reprobatoria menor o igual a 5, había un formato condicionado en donde el valor se colocaba en rojo, negrita, con relleno amarillo. Ese era un formato condicionado. En este caso ya tenemos la evaluación del primer corte, ya sabemos cuál es nuestra calificación. En esta misma boleta está la segunda sección, que es para este segundo corte. Sí, la práctica se entrega hoy. Bien, en este segundo corte vamos a colocar las calificaciones de la tarea 5, 6 y 7. ¿Sí? También está en formato condicionado. Y las prácticas 7, 8, 9 y la práctica de hoy. ¿Sí? Ya no vamos a realizar la práctica 11 y 12. Nos vamos a quedar hasta la práctica 10. Les recuerdo que si ustedes no llenan estas 2 celdas, las dejan vacías, automáticamente aquí la fórmula de promedio me va a considerar las celdas que estén llenas, ¿sí? Entonces vamos a llenar aquí la información hasta la práctica del día de hoy. Hoy hacemos la última práctica de Excel.
También ya tienen calificado su examen. Aquí colocan la información de lo que obtuvieron y el valor aquí ya se les da automáticamente. El 50% de esta sección más el 50% del examen es la calificación final del segundo ordinario. Esta calificación que aparece aquí es la que les voy a colocar en el SAES en el segundo ordinario. Igual para la próxima clase, el día jueves, les voy a dar sus calificaciones que deben de coincidir con las que ustedes ya tienen registradas. Si hay algún error u omisión, lo revisamos. Entonces, esta sección ya la pueden realizar. Hay que agregar únicamente la calificación de la práctica 10, que es la del día de hoy. Bien, vamos a trabajar entonces. Este archivo ya lo tienen. Sí va a haber puntos extra. Hay un punto extra o el ejercicio de la función sí. Ese es un punto extra. Y hay otro punto extra por lo que son los apuntes. Si ustedes tuvieron en sus 7 apuntes una calificación mayor o igual a 8, tienen un punto más. ¿Sí? Sí, habíamos quedado que había puntos extra. Bien, vamos a trabajar con nuestro libro. Vamos a ubicarnos en la práctica 8. Esta práctica ya la tenemos desarrollada. Aquí en esta sección ustedes tenían todas las 3 opciones de formato condicionado que venía en el examen, que era de barras, de escala de colores o de icono. ¿Sí? Aquí vimos esta parte de formato condicionado. En la parte inferior venía lo de la función contar puntos y, que también venía en el examen. Vamos a utilizar los datos donde dice total de hombres, mujeres, matutino, vespertino. Vamos a seleccionar desde B30, cruz blanca, hasta C33. Todos estos datos. Nos vamos a ir a la ficha insertar. Y tenemos un bloque que se llama gráficos. Ustedes ya hicieron su apunte de gráficos. Tenemos diferentes tipos de gráficos, de columnas o barras, de líneas o áreas, de circular o de anillos. Aquí en esta sección tenemos varios gráficos. A partir de las últimas versiones de Excel ya me aparece este botón que se llama gráfico recomendado. Dependiendo de los elementos que hayamos seleccionado para graficar, Excel va a hacer un análisis. Vamos a dar clic en gráfico recomendado y nos va a llevar a esta ventana emergente en donde me propone opciones de gráfico dependiendo de los datos seleccionados. Vamos al separador que dice todos los gráficos. Aquí tengo todas las opciones de gráficos que puedo utilizar. Un gráfico es la representación visual de los datos. Por lo general nosotros hacemos una serie de cálculos y el resultado final lo presentamos de manera gráfica para que todos lo puedan entender. Entonces puedo tener gráfico de columnas. Observen cómo dependiendo del gráfico hay algún subtipo. En columnas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subtipos diferentes de columnas.
Tengo lineal, circular, barras, áreas de dispersión XY. Vean, acá hay este que está muy curioso, que es el de burbujas. ¿Sí? Pero no todos los gráficos sirven para todos los datos. Por eso Excel me da un gráfico recomendado. Tengo de mapa, cotización, superficie, radial, rectángulo, proyección solar, histograma, cajas y bigotes, cascada, embudo y combinado. ¿Sí? Entonces tengo varios tipos de gráfico y dependiendo del tipo, tengo varios subtipos. Y tengo aquí ejemplos de cómo quedan mis datos, ¿sí? Y en este caso, vamos a seleccionar dentro de columnas. Recuerden, aquí tengo también mis gráficos recomendados. Puedo seleccionar alguno de estos elementos. En todos los gráficos vamos a seleccionar columnas y la sección donde vienen las columnas de diferentes colores, que sería esta sección. Damos clic y damos clic en aceptar. El gráfico, columnas agrupadas, y estoy seleccionando esta opción. Damos clic en aceptar. El gráfico automáticamente se va a colocar como un objeto dentro de mi hoja de cálculo. Lo pudiera dejar en esta sección, lo pudiera yo mover a una sección nueva y hacerlo más grande, ¿sí? Pero el gráfico se coloca como un objeto. Al momento que tenemos seleccionado el gráfico en la parte superior, aquí en la sección de las cintas de opciones, me aparecen dos cintas nuevas, que es diseño del gráfico y formato. Me van a dar todas las herramientas para trabajar algún diseño o algún formato, ¿sí? En diseño del gráfico, nos ubicamos en la cinta diseño del gráfico y entonces vamos a mover el gráfico, ¿sí? En el botón ubicación, damos clic y vamos a ir a una ventana emergente que nos dice que ahorita el gráfico está como objeto en la práctica 8. Y lo voy a mover a una hoja nueva, seleccionamos la parte superior y me va a dar como default el nombre gráfico 1. Aquí puedo poner otro gráfico diferente, otro nombre, perdón, pero ya se va a mover como una hoja dentro de mi libro de trabajo. Vamos a mover el gráfico, damos clic en aceptar. Y observen aquí en los nombres de las hojas, aquí en la parte inferior, observen que aquí aparece una hoja denominada gráfico 1. Entonces tengo mi práctica 8 y tengo mi gráfico 1. Voy a dar clic sostenido para ubicarlo después de práctica 8. Recuerden que yo puedo establecer, así como si fueran hojas en una carpeta, puedo establecer el orden. Entonces aquí ya tengo mi gráfico ocupando toda una hoja de trabajo. Si observan en su apunte de elementos de las gráficas, aparecen los títulos, ¿sí? El título, la serie de datos, la referencia o leyenda, y así como está seleccionada mi tabla, tengo aquí 3 botones que son elementos del gráfico, estilos del gráfico y filtros del gráfico. En elementos del gráfico, vamos a dar clic, me indica qué puedo colocar en mi gráfico: ejes, títulos, etiquetas, tablas, barras,
líneas de cuadrícula, leyendas o líneas de tendencia. Ahorita están activados los ejes. Vamos a dar clic en la opción título de eje. Vean cómo ya se coloca el título del eje X y el título del eje Y. En etiquetas de datos, observen qué son las etiquetas, son estos números que se van a colocar en cada barra, ¿sí? En etiquetas de datos también lo activamos. Las etiquetas pueden estar al centro de la barra, al extremo interior, en la base, al extremo exterior o en forma de llamada. Vamos a dejarlo al extremo externo. También puedo colocar, observen, la tabla de datos, que estaría en la parte inferior, la barra de error, las líneas de cuadrícula están activadas, la leyenda, veamos la opción de la leyenda puede estar ubicada en la parte inferior, a la derecha, arriba, a la izquierda, en la parte inferior, o colocar otra posición. Vamos a dejarla así en la parte inferior. Entonces aquí puedo colocar más elementos, puedo quitar elementos de mi gráfico, ¿sí? Bien. Vamos a dar clic en donde dice título del gráfico, es un cuadro de texto, y aquí voy a colocar el título del gráfico. En este caso, el título con relación a lo que yo tenía aquí manejado es gráfica de género y turno. Entonces aquí en el título escribimos directamente ahí sobre el cuadro gráfica de género y turno. Como es una caja de texto, a la hora que yo seleccione la caja, puedo establecer una fuente, un tamaño, un color, ¿sí? Vamos a dejarla tamaño 20. Puedo ponerle un relleno específico a la caja, a esta caja de texto. Entonces yo le puedo dar un formato también que esté en negrita. Entonces ya tengo mi título de mi gráfico. En el título del eje Y, ¿qué nombre le pondríamos al eje Y? Aquí, ¿qué elementos estoy graficando? ¿Qué sería el título del eje Y? ¿Qué estoy graficando en el eje Y? ¿Cómo le llamaríamos al eje Y? Es el número de personas, ¿no, maestra? Efectivamente, de alumnos, ¿no? Sí, Sería maestra. de alumnos. Observen que aquí si ya seleccioné mi caja de texto, estoy escribiendo aquí aparece en la barra de fórmulas, total de alumno. Cuando yo le dé Enter, automáticamente se va a colocar en la caja de texto. Igual, vamos a ponerlo en negrita, vamos a darle un color de fuente y un color de relleno. Entonces, si aquí son total de alumnos, en el título del eje X, ¿cómo le llamaríamos? Son el género y es el turno de las personas, maestra, también.
Efectivamente, entonces vamos a dar clic nuevamente. Lo podemos hacer utilizando la barra de fórmulas o escribiendo aquí directamente en la caja. Aquí sería género y turno. ¿Sí? Igual vamos a manejarlo en negrita, con color y color de relleno. Entonces, observen que todos los elementos que integran el gráfico los puedo ir modificando. Vamos a dar clic en uno de los datos, ¿sí? Aquí en esta sección. También puedo yo modificar el dato que aparece en cada barra. Vamos a dar clic en alguno de los datos del eje del eje Y. Observen cómo se seleccionan todos los datos. Pueden estar en negrita con un color. Si yo le doy clic al eje X, también se van a seleccionar todos los datos. Vamos a darle también color y negrita. Si yo le doy clic a las líneas, a una de las líneas que aparecen aquí en mi área de trazado, observen que se seleccionan todas las líneas. Vamos a dar en la sección de formato, en contorno de la forma, vamos a dar también un color, ¿sí? Puedo cambiar el grosor de la línea, el tipo de raya, ¿sí? Ya puedo ir estableciendo diferentes formatos dependiendo del elemento del gráfico que estoy seleccionando. Nuevamente voy a dar clic para seleccionar el área del gráfico. Vean aquí estos elementos que me aparecen que están seleccionando toda el área del gráfico. Puedo tener un relleno, ¿sí? Que puede ser con degradado, con textura. En donde dice degradado o textura, vamos a la sección de más texturas. Para abrir esta sección, en donde estoy visualizando el formato del área del gráfico, que es el elemento que tengo seleccionado. Puedo tener relleno, relleno sólido. Aquí puedo cambiar el color del relleno, relleno degradado, relleno con imagen o textura. Aquí tengo mis opciones. Esto ya lo habíamos trabajado, esta sección de relleno sólido, degradado, ya lo hemos trabajado, ¿sí? Relleno con trama. Y puedo tener todos diferentes tipos de relleno. Vamos a manejar un relleno sólido. Recuerden que aquí lo que importa es resaltar el resultado. Si yo saturo mucho mi gráfico y no se entiende, entonces está mal trabajado. Vamos a dar clic a algún elemento de estas barras e igual les puedo cambiar el color. Bueno, esta barra no la quiero con ese color, la quiero con este color. Vamos a poner a la primera barra color sólido. O sea, puedo cambiar los colores. Vamos a hacer un ejemplo de los diferentes rellenos que podemos tener. Es aquí nada más un ejemplo. Lógicamente, cuando nosotros presentemos una gráfica, pues si son de rellenos sólidos, cambiamos o utilizamos los rellenos que vienen por default. Vamos a la siguiente columna. Vean cómo nada más tengo seleccionada esta columna. Hay ocasiones que le doy clic a una columna y se seleccionan todas. Para poder seleccionar una sola columna, nuevamente damos clic en la columna y nada más deben de estar indicados los elementos de selección en la columna. Entonces, la primera columna le pusimos relleno sólido, a la segunda degradado,
Nuevamente aparece nuestra regla. Vamos a dejar 3 puntos de degradado. Eliminamos uno. Vamos a cambiar seleccionando aquí el botón, el color del degradado. Observen que se repiten los comandos que ya hemos utilizado. Igual en las opciones de tipo de degradado, lineal, radial, rectangular, podemos darle algún efecto. Nos vamos a la siguiente columna, tenemos sólido, degradado. En la siguiente vamos a poner una textura. Tengo aquí mi botón con mis opciones de textura. Y en la última vamos a poner una imagen, relleno con imagen o textura. Ahorita nos pone por default la que seleccionamos. Fuente de la imagen, insertar. Y vamos a trabajar una imagen en línea. En el buscador de Bing vamos a aceptar la opción. En el buscador de Bing vamos a trabajar con el criterio de búsqueda de flores. Vamos a elegir una imagen, insertar. Cuando trabajamos una imagen, voy a tener... Cuando trabajamos una imagen, voy a tener la opción, vean aquí en la barra. Cuando tenemos la opción de estirar, que es la que tenemos ahorita activa, aquí en esta sección, estirar, apilar, vean cómo me aparecen las imágenes apiladas, o apilar y ajustar. ¿Sí? Entonces tengo estirar, que es la misma imagen que se ubica estirada en el objeto, apilar o apilar y ajustar. Entonces vamos a dejarla en estirar. Fíjense, aquí tengo mi área de trazado. Nuevamente, tengo aquí mi área del gráfico. ¿Sí? Y si le doy clic más adentro, vean como aquí tengo otro rectángulo que dice formato de línea de trazado. Cada que le dé clic a algún elemento del gráfico, por ejemplo aquí las líneas, formato a las líneas de división, me aparece en esta sección, en este panel, todas las herramientas para darle formato. Entonces voy a dar clic para dar formato a la línea de trazado. Ahí voy a colocar un relleno de trama. Dependiendo del color que tenga yo seleccionado, puedo colocar una trama. Observen que si ya cambié los colores de las barras, aquí en la leyenda me deben de aparecer ya la referencia de los colores que correspondan a cada barra. Cada que yo cambie un color o una textura, una trama, aquí en la leyenda se va a ajustar. Además del relleno, formato de serie de datos, además del relleno, también puedo colocar un borde, que sea una línea sólida, con un color y un ancho. ¿Sí?
Entonces, además del relleno, puedo colocar un borde. Entonces, todos los elementos que integran mi gráfico los puedo modificar. Puedo cambiar los colores, las fuentes, el tamaño, el relleno, todos esos elementos los puedo modificar. Bien, vamos a utilizar la herramienta de recorte. Ya me falta un minuto. Ya terminamos este gráfico. Y aquí directamente vamos a sacar un recorte. Guardamos este recorte para entregarlo. Es recorte 1 a paterno a materno. Nos volvemos a conectar, chicos. Recorte 1 a paterno a materno. Recortes de la gráfica, de toda la gráfica, así como lo tengo aquí en pantalla.